Reescribe tu historia, un podcast de Catalín Rotarescu. Si tú eres de las personas que sienten a veces que no van a llegar a ningún lado, si estás en uno de esos momentos donde sientes que todo está perdido, este episodio es para ti. Y este episodio es para ti porque es muy probable que hayas arriesgado mucho en algún momento. Y una de las ventajas que yo tengo es ver tantas personas cada semana y observo lo que tienen estas personas en común y veo cosas que se repiten. Y una de las cosas que se repite mucho es las personas que más arriesgan, que más cambios buscan, son las personas que suelen llegar a un lugar, a un momento en donde sienten que todo está perdido o que todo está mal o que todo lo has hecho mal o esa sensación tan incómoda, tan desagradable de que te has equivocado. Y yo no estoy aquí para decir que no te has equivocado. Lo que estoy aquí para contarte es otra cosa. La primera cosa que te quiero contar es que en el mundo de la narrativa mental que nosotros hacemos, existe un momento en el viaje de cada protagonista, un momento, un punto donde aparentemente todo está perdido. Y tienes que saber que aparentemente todo está perdido porque estás lejos del punto de partida. Y si tú ves hacia atrás, y este es el primer ejercicio que te propongo hoy, es mira hacia atrás. Si estás en ese lugar de tu vida, mira hacia atrás y observa dónde empezaste. Y vas a descubrir que empezaste lejos de donde estás ahora. Generalmente no vemos eso, vemos solo lo dramático, lo duro que es el momento presente, lo que parece que todo ha sido para nada, ¿no? Mira hacia atrás y observa de dónde partiste tu viaje. ¿Cómo inició este proceso que te llevó aquí, a este punto? Vas a descubrir que empezaste lejos de donde estás. Eso pasa mucho en la forma como nos contamos las historias y en las historias que se cuentan alrededor del mundo. Es cada protagonista de una historia antes de terminar su viaje y conquistar sus miedos, tiene que pasar por un momento de profunda oscuridad, que en algunas tradiciones se le llama la panza de la ballena, en algunas se le llama todo está perdido. El tema es que para que llegues ahí tienes que viajar lejos. Tienes que estar lejos de tu punto de partida. Y un dato curioso que observo todos los días es cuando estamos en ese punto nos cuesta mucho trabajo aceptar que estamos logrando cosas. Cuesta mucho trabajo aceptar lo lejos que hemos llegado. Solo se ve lo negativo. Y el primer punto sería dejar de ver lo negativo y ver
esa parte profundamente positiva. El siguiente punto que quiero que hagas si estás en uno de estos momentos difíciles es, yo le llamo a este ejercicio, y he hablado de él antes, le llamo el estado de cuenta. El estado de cuenta de tu vida consiste en observar y anotar los datos. Cuando alguien ve un estado de cuenta, ve números, ve datos fríos. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida, tendemos a interpretar los datos. Y no importa si los datos son buenos o malos, los interpretamos dependiendo de nuestro estado anímico. Esa interpretación muchas veces observa cómo sucede antes de observar los datos, sucede la interpretación. Es tan rápida la interpretación que nos pasamos por encima de los datos y vemos solo lo negativo. Entonces quiero que hagas un ejercicio que se llama el estado de cuenta. El estado de cuenta de los datos de tu vida son las cosas que han sucedido, tal cual. Por ejemplo, yo tengo 46 años. Y vivo en un país donde yo no he nacido, y eso es un dato frío. A mí me puede parecer suficiente, insuficiente, relevante, irrelevante. Sin embargo, el dato me dice algo y me dice que soy una persona que suele tomar riesgos, y me dice que soy una persona que ha pasado por cosas, y me dice, si no me apuro a interpretarlo luego, me dice cosas que pueden jugar a mi favor. Lo mismo te sucede a ti. Empieza con los datos básicos. La edad que tienes, la profesión que tienes. Para la profesión que tienes, tienes que haber estudiado. El estudio se tarda 4 años mínimo para terminar una carrera. Anota los datos fríos. Observa lo que te dicen los datos fríos. Puedes anotar números, puedes anotar si estás casado, si estás soltero, si tienes hijos. Todo lo que nosotros hacemos y tenemos son datos fríos. Después solemos interpretarlos como suficientes o insuficientes, poco o mucho, satisfactorio o insatisfactorio. Sin embargo, es muy importante que te acostumbres a ser más objetivo contigo. ¿Por qué? Porque los periodos difíciles en nuestra vida son cíclicos, así como son los periodos bonitos y fáciles o de mucho resultado. Entonces, si yo genero un hábito de interpretar cargado hacia lo negativo, nunca va a ser suficiente. Voy a tener una vida de insatisfacción. Si me acostumbro a ver los datos fríos antes de interpretarlos como positivos o negativos, de inicio la tendencia va a ser que la interpretación sea más cargada hacia lo positivo, por la simple razón de que todos los datos que se acumulan y acumulamos nosotros en la vida tienen un lado positivo sí o sí. El simple hecho de que yo tenga 46 años te dice que he pasado por cosas y he sobrevivido hasta esta edad. Difícilmente te dice algo negativo solo el dato de mi edad. A eso me refiero. Tengo un paciente, un cliente que me decía que no siente que ha logrado cosas, que es muy inestable y que no termina las cosas que inicia. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas casado?
Me dijo, tengo 16 años casado. Le dije, pues, felicidades, eso quiere decir que hay una cantidad importante de constancia en ti, que eres capaz de ser constante. Además, le pregunté, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo hijos, uno de 8 y uno de 13. Ok, durante 13 años y 8 años has estado presente para... Y claro, luego, la tendencia es decir, no, pero es que tuvimos nuestros problemas, es que esto, es que no he estado suficiente con los niños, es que si te fijas, esa es nuestra tendencia, siempre encontrar el, el defecto a las cosas. Entonces, un hábito que te recomiendo que desarrolles es acostúmbrate a anotar las cosas en frío, anotar los datos eh, sin interpretarlos. Vas a descubrir muchas cosas buenas sobre ti y sobre tu vida sin haberlo sabido. Tercer punto sería, recuerda eh, de vez en cuando regresar al inicio. Toda historia de vida tiene un inicio. ¿Sí? Nuestra vida se compone de periodos, de épocas. Cuando tú piensas en tu vida, piensas hacia atrás, distinguiendo varias etapas de tu vida. Esas etapas tienen un punto inicial y un punto final. En este momento tú estás en una etapa que más tarde vas a mirar y vas a decir, claro, esa era una época, una etapa, y esa etapa, esta época en donde tú estás ahora mismo tiene un punto inicial y tiene un punto final. Tendrá un punto final. Después de cuál iniciará otra etapa. Eh, a veces, y esto lo he notado y es algo que hago con mis pacientes, es observar y ayudarles a notar dónde está el punto inicial para saber hacia dónde se dirige esa etapa. Porque el punto inicial de esta etapa de tu vida te dice de qué va, cuál es el reto, cuál va a ser el logro, cuándo vamos a saber si terminó, cómo va esta etapa. ¿Sí? Una historia de amor en el cine o en la literatura inicia con dos personas, ¿sí? Buscando algo en relación al amor. Una historia de aventura inicia con una iniciativa en algún momento de una búsqueda de algo. Un drama suele iniciar con un conflicto, eh, una historia de iniciación inicia con una pregunta. Mira hacia atrás y observa cómo inicia esta etapa de tu vida. ¿En dónde inicia esta etapa de tu vida? Vas a descubrir que tu mente hace algo que le podríamos llamar edición. eh, Edita y ordena los eventos, ¿no? Si pasas por una etapa difícil, la pregunta sería, ¿cuándo empezó esta etapa difícil? Y tu mente va a reconocer un momento más o menos específico en cual tú identificas que empezó esta etapa. Y si tu etapa es una etapa de éxitos y de fluidez, y te pregunto cuándo inició esta etapa, vas a descubrir que tu mente también identifica más o menos cuándo inició. Y las etapas inician con eventos. Un día sucedió algo, con problemas, un día sucedió algo, un problema, o un día me di cuenta, o un día decidí, ¿sí? Es muy importante de vez en cuando mirar hacia atrás y ver dónde inició esta etapa, este proceso que estás pasando, que te llevó a este punto, inició en algún lugar. Ese lugar es importante porque te indica qué estabas buscando, cuál era el propósito,
en ese momento. Mira hacia atrás. Recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo. El cuarto punto sería este, y tal vez te sorprenda, pero en realidad considera que no necesitas más motivación. Creo que hay suficiente motivación. Cuando estamos lejos, cuando llegamos lejos, es porque hemos tenido y tenemos motivación. Sin embargo, culturalmente hemos aprendido de que en cuanto uno se atora, necesita motivarse. Y empezamos a consumir o a buscar una motivación. En realidad, lo que necesitas, considera que lo que necesitas es claridad. Y la claridad está en los detalles. Hace relativamente poco empecé a usar lentes porque ya no veía con claridad cuando leía. Entonces, si tú piensas en claridad, vas a ver que la claridad significa ver nítidamente, diferenciar claramente las cosas. De repente todas las letras estaban borrosas. De repente el contorno de las letras ya no se veía bien. Y nos pasa eso en la vida también. De repente vemos borroso. De repente el contorno de las cosas que observamos ya no se ve claramente. Considera que lo que necesitas no es motivación, sino es claridad. Y pregúntate eso, ¿qué es lo que ya no distingues con claridad? Y no hay tantas opciones. Una de las opciones es tu propósito, ¿no? Definir o recordar el propósito. Perdemos la claridad del propósito simplemente porque cambiamos. Y cuando cambiamos, y eso lo he notado muchas veces, el cambio sucede paulatinamente, tan paulatinamente que parece que no hay ningún cambio. Y solo notamos el cambio cuando ya sucedió. Y cuando sucedió el cambio, mi propósito ha cambiado. Cuando ya descubro que yo he cambiado, mi propósito ha cambiado. Y generalmente no cambia tanto, cambia un poco, pero cambia. Ajusta ese propósito al nuevo tú. ¿Qué otra cosa pierde claridad? Acá te voy a decir lo que a mí me suele suceder. Lo que a mí me suele suceder es perder claridad dentro de los problemas. Se me olvida cuáles son mis recursos. Y es muy interesante porque observa como cada día tenemos acceso a más información y esa información en vez de aclararnos nos confunde. Perdemos claridad a través de tanta información que recibimos. Y eso no soy yo quien lo dice o lo he escuchado en muchos lados y se me hace un punto muy importante que es en los momentos cuando pierdes claridad, tienes que reducir las fuentes de información. Es decir, sostén 1, 2 o 3 fuentes de información, solo eso. Si preguntas a otros sus opiniones, pregunta solo 2 o 3 personas que son relevantes y confías en su opinión. Observa en qué perdiste claridad. Y para descubrir eso, solo tienes que observar qué se ve borroso, qué perdió la nitidez en tu vida. Muchas veces perdemos la nitidez en nuestra vida familiar. Otras veces perdemos nitidez, claridad en nuestro propósito. Otra vez, y eso es una de las cosas más importantes y delicadas que puede sucederte, es perder nitidez en tu identidad, quién eres.
Toda historia de todo protagonista tiene un momento en cual el protagonista o la protagonista de la historia para y hace una pausa y recupera la claridad. Te recomiendo que recuperes la claridad si estás en un momento que encuentras difícil en tu vida. Entonces, para recapitular, si te encuentras en un momento en tu vida donde sientes que es difícil y parece que todo está un poco perdido, tienes que saber estos 4 puntos. Uno de los puntos es que efectivamente existe en cualquier historia de cualquier civilización, de cualquier época, un punto en donde el protagonista, la protagonista de la historia siente que todo está perdido. Generalmente llegar ahí solo te indica una cosa, que estás muy lejos de donde iniciaste. Observa lo lejos que llegaste. Ese es el primer punto. El segundo punto, observa los datos fríos. Considera empezar a formar este hábito de dejar de interpretar de antemano y acostumbrarte a ver los datos fríos, los hechos. Porque los hechos, como te decía, suelen darnos siempre información positiva, es decir, información que podemos usar a favor. 3. Identifica el inicio de esta etapa, de esta historia que estás viviendo. Mira atrás y pregúntate, ¿cuándo inició esta etapa en mi vida? Porque al encontrar el inicio, encuentras la dirección, recuerdas hacia dónde se dirige o hacia dónde te diriges. Y el punto número 4 es justo eso, recuperar la claridad. A veces sentimos que perdimos la motivación, pero en realidad lo que perdimos es la claridad. La claridad de tu propósito, la claridad en algún aspecto de tu vida o de tu identidad. Y recuerda, tu vida no es una carrera contra el cronómetro, es una aventura. Y como cualquier aventura, tu vida gira alrededor de un protagonista que está buscando descubrir quién es y cuál es su lugar en el mundo. Y si necesitas ayuda, búscame. Te puedo asistir personalmente. Hasta la siguiente semana. Acabas de escuchar un episodio del podcast Reescribe tu historia. Soy Catalin Rotarescu, hipnoterapeuta, y si te ha gustado este episodio lo puedes compartir con otras personas que son importantes para ti.